Buenas tardes, ¿cómo están, amables seguidores de Guara Noticias? Nos encontramos en la Federación de Maestros Rurales del Departamento de La Paz, en su infraestructura, donde en este momento prácticamente han instalado un segundo piquete de huelga de hambre, esto exigiendo la renuncia inmediata del ministro de Educación, además de otros puntos como se refiere a la educación virtual. Vamos a escuchar a su máximo ejecutivo, por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es el pronunciamiento que ustedes tienen? Y bueno, pues los puntos que están demandando. Muy buenas tardes a la radio, a la TV Guara Noticia, compañeros del Comité de Huelgas, compañeros del Comité Ejecutivo y Magisterio Rural del Departamento de La Paz. Muy preocupados ante esta realidad que estamos viviendo como Magisterio Rural. Realmente, hasta este momento no hemos sido atendidos con el gobierno por parte del Ministerio de Educación por la situación que nosotros nos hemos manifestado hace días, y hoy iniciamos con un nuevo piquete de huelga en defensa de una educación fiscal gratuita que realmente es de nuestro sentir como maestros, que en este momento lamentablemente está avasallado una educación fiscal gratuita. Lo fundamental, también de la misma manera, como que algún documento está intentando de poder abolir aquella educación fiscal gratuita, el Decreto Supremo 4260. Por eso pedimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4260, es de un interés común. En este documento expresa a la mercantilización de la educación, a la descentralización de la educación, dando las responsabilidades a los municipios, dando las responsabilidades a los padres de familias y a los maestros. Esto no puede ser admitida, y nosotros como Magisterio Rural no podemos ser cómplices. Por eso advertimos a la sociedad en su conjunto, les hacemos conocer que este decreto es atentatorio. Por eso, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, nos debemos dar cuenta las intenciones de este decreto supremo. Por eso exigimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4260. Como que hay en este intermedio hay un señor, Víctor Hugo Cárdenas. Para nosotros ya no es una representación alta autoridad en educación. Por lo tanto, estamos pidiendo al gobierno nacional la destitución inmediata de este ministro, porque ya no es un interlocutor para el magisterio del Departamento de La Paz y nacional. Es así que nosotros en este momento, muy preocupados ante esta realidad, nos encontramos, y esto es un inicio. Este piquete de huelga de 6 compañeros iniciamos en la Federación de Maestros Rurales, y esto de aquí adelante se sumarán hasta lograr estos 3 objetivos comunes que nos enlaza a las organizaciones sociales, fundamentalmente a los padres de familias, quienes erogarán gastos extras que en su artículo 77 de la Constitución Política del Estado nos dice: la educación es fiscal gratuita. Pero en su disposición de este decreto, lamentablemente, nos está diciendo de que no erogará ni un centavo el gobierno central. Por eso es que nuestra alerta, por eso es nuestras manifestaciones, y profundizaremos con más manifestaciones. ¿Algo más que quieran complementar, por favor? Muy buenas tardes a la prensa oral escrita. El día de hoy, nosotros, el Magisterio Rural del Departamento de La Paz, manifestamos a la opinión pública la decisión que tomamos, el Comité de Huelga Departamental, asimismo la Federación, y el mandato de las bases de los 73 distritos de educación del Departamento de La Paz. Lamentamos la actitud del ministro de Educación. Son más de 100 días que lamentablemente no da una dirección clara, no nos da luces,
por lo tanto no hay una reglamentación de una educación en esta pandemia. En este entendido nos quieren imponer una educación virtual. Nosotros los maestros, en un análisis en los diferentes ampliados que hemos llevado, hemos llegado a determinar que el maestro, estamos de acuerdo nosotros a enfrentar esta era tecnológica virtual. Estamos de acuerdo nosotros a ingresar a nuestras unidades educativas y no así como el ministro lamentablemente anda mintiendo al pueblo que los maestros nos estamos resistiendo. El problema fundamental de esta educación virtual está en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones. Nuestros niños no cuentan con celulares tecnológicos, no cuentan con herramientas tecnológicas. Por lo tanto, nosotros, si es que el ministro pide una implementación educativa virtual, debe implementar con las herramientas tecnológicas, tiene que dar computadoras personalizadas, tiene que haber internet que sea de alcance nacional al último rincón de nuestro territorio. Nosotros queremos ese escenario, pero lamentablemente el ministro de Educación ha hecho oídos sordos. Son más de 100 días que ha pasado y no se tiene un plan para llevar adelante una educación que llegue a todos los estudiantes. Vemos una discriminación, exclusión y sobre todo nosotros expresamos la molestia porque lleva a la mercantilización y a la privatización de la educación. Está dando responsabilidad a los gobiernos municipales, donde los gobiernos municipales no cuentan con el presupuesto. Ahora, ¿cuál va a ser los elementos de bioseguridad que da? ¿Qué son las garantías para los maestros, para los actores de la educación? Son tantas preguntas que nosotros nos hemos hecho y sobre todo en esta coyuntura, los maestros anunciamos a nivel departamental, hablo de los 73 distritos, las 20 provincias, y esto va a repercutir a nivel nacional. La organización, estamos dando un plazo al gobierno central, al gobierno nacional. Estamos dando un plazo de 72 horas a partir de la fecha, desde este momento que nuestros compañeros ingresan en huelga de hambre el Departamento de La Paz. Si en 72 horas no nos da una respuesta el gobierno central, nosotros tomaremos medidas de últimas consecuencias conformando piquetes de huelga. Ahora bien, en esta circunstancia, el ministro de Educación ya no es un interlocutor válido para el magisterio nacional, ya no es un locutor válido para todo el magisterio. Nosotros pedimos una reunión directa con la presidenta del gobierno central en estos 3 días. Si así no hace caso al mandato de las bases de todo el magisterio rural del Departamento de La Paz y nacional, nosotros a partir de la próxima semana anunciamos las medidas extremas de lucha. Movilización y bloqueos de camino es la manifestación de los compañeros de base y asimismo se está haciendo el trabajo. Los padres de familia ya se han manifestado. Si en caso no tenemos una respuesta favorable en estos días, los padres de familia van a cesar con bloqueo de caminos. Se está haciendo la coordinación y absoluta responsabilidad será de la presidenta del gobierno. Mientras tanto, nosotros hemos desconocido al ministro de Educación. Los argumentos son suficientes y por lo tanto el Magisterio Rural de La Paz se declara a partir del día de hoy ya en pie de lucha frontal frente a los argumentos ya lanzados por el ministro de Educación. Es así como las bases manifiestan que a partir de la fecha ya dada, ya no es responsabilidad de los dirigentes. Las bases, a las bases nosotros nos obedecemos. Por lo tanto, toda la responsabilidad será directamente de las autoridades que nos hacen oídos sordos. Por lo tanto, las determinaciones ya están dadas. Lo único que esperamos es el diálogo directamente con la presidenta. No así con el ministro de Educación, porque para nosotros ya no es nuestro ministro, no es nuestra autoridad que nos representa. Muchísimas gracias. Es la Federación de Maestros Rurales del Departamento de La Paz quienes se han declarado en pie de lucha, esto en torno a sus pedidos en cuanto a la destitución del ministro de Educación, Víctor Hugo
Cárdenas también vamos a conversar con una de las ejecutivas. ¡Compañeros! ¡Viva la huelga de hambre! ¡Que viva! ¡Abajo este gobierno! ¡Abajo! Compañeros, ¿qué queremos? La destitución del ministro. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo, carajo? Ahora. En primer lugar, muy buenas tardes. Con referente a todo lo planteado ya por mis compañeros, lo único que puedo hacer es aclarar a los padres de familia, a las madres de familia y a nuestros queridos estudiantes de que esta lucha no solamente es por nosotros como maestros, sino es una lucha social. Estimados papás, estimadas mamás, tengan conocimiento de que esta descentralización educativa va directo a una privatización, el cual ustedes tienen que tener conocimiento. Los ministros han hecho un plan estratégico, fueron a las provincias a decir que les van a ir dotando de materiales, pero sin embargo hasta ahora no se ha visto nada. Y con tristeza vemos que en ciertas provincias ya incluso han ido apareciendo infectados, lo cual, ¿qué implica esto? También pone en riesgo a nuestros estudiantes, pone en riesgo a las familias, y eso es lo que debemos ir cuidando. Por tal situación, entonces, pedimos a la presidenta en ejercicio que se abra al diálogo con nuestros representantes nacionales y que escuche el sentir del pueblo boliviano, porque nosotros somos parte del pueblo y conocemos la realidad de las diferentes regiones que existen en el Departamento de La Paz y así también a nivel nacional. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Gracias. Muchas gracias. Es el segundo piquete de huelga de hambre de la Federación Departamental de Maestros Rurales del Departamento de La Paz. Ellos ya no ven como interlocutor válido al ministro de Educación, quieren un diálogo directamente con la presidenta de La Paz. ¡Que viva los maestros del Departamento de La Paz! ¡Que viva! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! Son 6 maestros que están en un piquete de huelga. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! Vamos a conversar con uno de los huelguistas. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted ha entrado a esta extrema medida de presión. ¿Con qué objetivo y cuáles son sus pedidos? Muy buenas tardes a todos los que están escuchando el medio de prensa. Precisamente nosotros estamos adoptando esta medida una vez más en vista de que este ministro hace oídos sordos a nuestras peticiones, hace caso omiso a nuestros dirigentes también nacionales, que son los verdaderos intermediarios para que la educación pueda brindar realmente los momentos más necesarios durante esta pandemia. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo y exigimos la renuncia del ministro de Educación, pues vemos que no es una persona intermediaria para que podamos llegar a una buena conclusión. Tenemos una de nuestras finalidades es esa, la otra, exigir si es que no se destituye al ministro, pues a la presidenta prácticamente de transición pedirle que pueda tomar cartas en el asunto. De lo contrario, nosotros vamos a empezar a masificar nuestras huelgas de hambres en diferentes lugares y espacios. Nosotros como Magisterio Rural estamos defendiendo la educación libre y gratuita. Lamentablemente con este decreto 4260 se está coartando esta educación y mercantilizando prácticamente esta educación. Vemos así desde esta perspectiva y desde este punto de vista, pues cada madre y padre de familia que cuenta con una gran cantidad de hijos no cuenta con los celulares de última generación. A unos como maestros rurales que somos, nosotros vemos y percibimos pues el costo de vida que tienen en las provincias las familias y no les alcanza para entablar esta educación virtual. No es que no estemos en contra, sino al contrario, podemos ver muchas mejores maneras de poder llevar esta educación.
Por ello, le enviamos unos 2, 3 notas al ministro de Educación que no nos ha dado respuesta en su determinado momento. Han pasado más de 3 meses, más de 100 días y a la fecha no vemos respuesta. Vemos en los medios de comunicación que él se ha reunido con madres de familia, organizaciones sociales, autoridades educativas, pero ¿de quiénes hablará? Prácticamente con nuestras autoridades como representantes de la Confederación, también ellos no han entablado ninguna reunión. Nosotros hemos intentado también hablar, hemos ido a consultar a diferentes como la Dirección Departamental esta situación, no vemos buena respuesta. Por esto es nuestra preocupación. Así que como maestros estamos tomando y optando esta decisión firme hasta el final, hasta llegar a nuestro éxito y nuestra victoria con esta huelga de hambre. Muchísimas gracias. Era las palabras de uno de los huelguistas. También ellos han mencionado que de no ser atendidos en 72 horas, pues van a masificar los piquetes de huelga. Incluso hablan de marchas y algunas movilizaciones. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. De no ser atendidos, ustedes estarían masificando los piquetes de huelga a nivel departamental. También han manifestado de que van a ir a las movilizaciones. Sí, muy buenas tardes. Sí, evidentemente estamos tomando esta extrema medida a causa de falta de atención del ministro de Educación a nuestros pedidos. También vamos a masificar a partir de ello, a partir de la fecha indicada, con otras acciones, ¿no? Como lo han indicado nuestro Ejecutivo, como también el Comité de Huelga. Muchísimas gracias. Ellos piden la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Ahí vemos algunas pancartas: viva la huelga de hambre del Magisterio Rural de La Paz, dice, y además quieren la abrogación del Decreto Supremo 4260, que pues según ellos señalan que mercantiliza y privatiza la educación fiscal. Esto en torno a la educación virtual, porque muchos padres de familia pues no tendrían acceso a un equipo, por ejemplo, un equipo móvil, una computadora, y sobre todo la señal de internet, que pues es deficiente en el área rural del departamento y del país. También son 6 maestros que pues inicialmente están en esta extrema medida de presión, ya el segundo piquete de huelga de hambre de los maestros rurales del departamento de La Paz. Ahí dice: exigimos la abrogación del Decreto Supremo 4260. Y además han señalado de que el ministro de Educación ya no sería el interlocutor válido para los maestros, por lo que exigen un diálogo directamente con la presidenta transitoria Janine Áñez. También vamos a conversar aquí con una profesora. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Ya en pie de lucha, como ustedes dicen. Es la realidad que nosotros, el Magisterio Rural Paceño de La Paz, estamos con lucha. Pedimos al ministro de Educación, le damos 48 horas para que inmediatamente que renuncie. Así que nosotros, como maestros rurales, nos estaremos en todas las vías hasta que renuncie nuestro ministro de Educación. Y también que se derogue a nuestro decreto que tenemos 4260. Así para decir: compañeros, ¿qué queremos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Es el panorama aquí en la Federación Departamental de Maestros Rurales de Educación. Esto del Departamento de La Paz, el panorama que se vive, un piquete de huelga que se ha instalado aquí en estas instalaciones, 6 maestros que han entrado a esta extrema medida de presión. Con esto nosotros pues vamos a despedirnos hasta cualquier momento, hasta que la noticia así lo requiera.